Y al día noticias. ¿Lo tenemos? Doctor Enrique. Si me habilita su micrófono, es tan amable. Habilíteme su micrófono, doctor Enrique Gómez. Ahora sí, ya lo tengo ahí. Ahora sí, lo escuchamos. Muy buenos días. Hola, Carlos, muy buenos días. Un saludo a usted, a John Didier y a toda su audiencia. ¿Cómo se encuentra? Bien, señor. Pues aquí, analizando hoy esta mañana informativa y noticiosa, no ha sido muy fácil y se concentra la polarización en dos de los candidatos, que el señor Pico Gutiérrez que a las 10 de la mañana habla, que el señor que habló dijo que él no ha hablado, y que nosotros nos preguntamos aquí con John Deere y qué pasa con los otros candidatos. Decíamos que vemos a un John Milton Rodríguez disparado por allá por Bucaramanga, a un Enrique Gómez en una polémica con la FLIP. ¿Qué está pasando al día de hoy y cómo analiza el momento político que está viviendo Colombia el candidato de Salvación Nacional Enrique Gómez a esta hora? Carlos, yo creo que hay unas realidades que no se pueden ocultar. El tono moral de la campaña de Gustavo Petro es lo que trae pues toda esa mala política que hoy día lo rodea. Esa clase de personas que saben que un líder está sometido y es pasivo de un chantaje moral, porque es que Petro desde aquel entonces en que se negó a investigar, a explicarnos el origen del dinero que le metían en bolsas desde su alcaldía, en donde se tuvo amplísima tolerancia con la corrupción y muchísimos altos dignatarios de su administración terminaron precisamente condenados por corrupción, donde si hubo tal cantidad de malgasto, pues la gente sabe, los bandidos se conocen entre sí y saben que Petro es un hombre que tiene llegadero, que tiene manera precisamente de ser chantajeado y que no puede hacer muchas objeciones morales por su propio pasado. Y eso se ha ido estructurando así y el pacto histórico se ha ido llenando de lo peor de la política colombiana, de esos políticos que solo entienden la función pública como una forma de enriquecerse, como una forma de dispensar favores a cambio de prebendas y de gabelas, y por eso se le ha ido llenando el bus de lo peor de la política colombiana, y no es de sorprender que ya estando ahí, pues se trate de avanzar más y de buscar, como se trató de hacer con el indulto para los corruptos, pues más apoyos de ese tipo, y eso es un clima y es un ambiente que perjudica esa aspiración y que en nuestra opinión la hace inviable moralmente, y por eso le hemos pedido a Gustavo Petro que reconozca su inhabilidad moral y renuncia a la candidatura a la presidencia. Sobre las otras discusiones que usted mencionaba en mi caso, pues existe aquí una cierta línea de periodismo que pretende enlodar de manera sistemática cualquier operación que realicen nuestras fuerzas públicas en el territorio nacional. De manera sistemática digo porque siempre es la descalificación a priori, sin siquiera revisar las fuentes del cuaderno de operaciones de cada una de estas operaciones cuestionadas, y que ese periodismo lo que tiene como objetivo claro es reducir el volumen de operaciones contra el narcotráfico en este país, poner a los miembros de la fuerza pública, de fuerzas militares y de policía en una situación abrumadora, que es la de o me matan, como yo lo he dicho, o se opera con un pie en el cementerio o se opera con un pie en la cárcel. Yo creo Claro. que es bueno, es importante hacer un llamado precisamente a la imparcialidad, al profesionalismo periodístico por parte de muchos de estos periodistas que de manera gratuita afectan la honra de los oficiales y suboficiales y soldados y policías que participan en estas operaciones y buscan de manera sistemática deslegitimar la operación de nuestras fuerzas públicas en cumplimiento de su deber constitucional. Entonces, el problema aquí es que si usted llega a expresar eso, un sector frente a una serie de periodistas que en mi opinión, han sido realmente ligeros, parcializados, faltos de todo profesionalismo, siempre sale por detrás la ONG validadora, la ONG de respaldo, como en este caso la FLIP, que es una entidad que hace muchos, muchos años perdió cualquier sentido de imparcialidad. Es una ONG
que siempre está respaldando, digamos, una serie de ataques sistemáticos a la institucionalidad y con la cual pues no puede uno estar de acuerdo. Es una entidad tan absolutamente parcializada que aún hoy no reconoce que Álvaro Gómez fue un periodista asesinado en Colombia. Demostración precisamente de que está controlada por esos periodistas operativos del régimen que a toda hora andan felicitándose de la muerte de mi tío. Entonces, yo creo que a palabras necias, oídos sordos, y hay que seguir adelante protegiendo la fuerza pública y la institucionalidad colombiana. Claro que sí. Dos candidatos presidenciales, Enrique Gómez, Salvación Nacional, y John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres. John Didier Rodríguez, para que usted reciba al senador y candidato presidencial John Milton Rodríguez. Gracias, Carlos. Y antes de ir con la pregunta, excusarme con nuestros dos excelentes invitados que tenemos en la mañana de hoy, porque quiero expresar como ciudadano que son candidatos serios para Colombia, que infortunadamente a Colombia, yo decía ahora en un análisis que a Colombia le gusta es pan y circo. Los dos ñeros que más hablen ahí son los que más se llevan la favorabilidad a la hora de votar. Infortunadamente, ambos los he tenido a las 7:30 aquí en Al Día Noticias. En un minuto tengo un compromiso aquí en Al Día. Les voy a dejar una pregunta para cada uno de ellos aquí en el sistema informativo auténtica, pero les presento excusas a ustedes, a los dos invitados candidatos presidenciales, a quienes admiro y respeto y aprecio, y a los oyentes, por supuesto, porque voy a hacer la pregunta y me tengo que retirar. La pregunta es, ¿cómo hacer para que en Colombia se vote más por propuestas que por el que más bravo sea o el que mejor discurso diga? Iniciamos con John Milton Rodríguez, bienvenido. John, buenos días. Un saludo muy especial para ti, para Carlos y para mi buen amigo, el doctor Enrique Gómez, a quien saludo muy fraternamente. A ver, primero retomamos el tema de las encuestas. Yo creo que nosotros hemos decidido estar en este proceso precisamente para romper con ese modelo de manipulación de masas. No puede ser que la opinión de 1.500 personas, muy respetables todas ellas, vengan a inducir la voluntad de 38 millones de votantes. O sea, yo me resisto a que un ejercicio de libertades y de democracia lo resuelvan algunos pocos medios de comunicación y dos o tres encuestas. Yo creo que eso no lo podemos seguir admitiendo. Y por eso yo creo que las candidaturas tienen que ir hasta el final de la primera vuelta en una firmeza y un ejercicio democrático libre para la ciudadanía. Y lo otro que compete es, obviamente, que más allá de agresiones y de ofensas, deben de prevalecer los argumentos sólidos y las propuestas bien pensadas, bien analizadas, que realmente resuelvan los problemas de fondo de nuestro país, que realmente hayan soluciones para Colombia. Y creo que infortunadamente a veces las agresiones que no tienen ningún sentido, pues obviamente no distraen el debate. También es cierto que también cuando hay que denunciar temas tan absurdos como el tal perdón social del camarada de todos los corruptos y politiqueros de Colombia, el señor Gustavo Petro, pues esos temas hay que denunciarlos, porque son temas que no podemos pasar de agache, porque eso destruye precisamente la democracia colombiana. Y como he indicado, ese tipo de prácticas pues hacen impresentable e insostenible una campaña presidencial, lo que invitaría en este caso a Gustavo Petro a renunciar. Y eso no puede tomarse como una ofensa, porque no es una agresión personal, es una defensa más bien de la libertad y la democracia en Colombia, la defensa de los colombianos y la dignidad de los colombianos, un candidato que se atreva a plantear un supuesto perdón social que no es más que una impunidad socialista para sus camaradas, obviamente no lo podemos pasar de agache. Esa es mi posición. Deben prevalecer los debates y argumentos y la defensa de la libertad y la democracia en este ejercicio de candidaturas que debe llegar todas a la primera vuelta, como debe de ser en el ejercicio democrático a favor de todos los colombianos. Doctor Enrique Gómez. Pues yo coincido con Milton y hemos dado una lucha fuerte para que la gran prensa nacional pues no restrinja el abanico de participantes de manera o bajo criterios arbitrarios. Yo sí creo que hay una restricción, yo diría casi que sistemática,
que impide que quienes tenemos ideas de derecha, como John Milton y mi persona, podamos dirigirnos al pueblo colombiano, explicar nuestra visión del Estado, explicar nuestras propuestas para la solución de los grandes problemas nacionales. Yo creo que eso es sistemático y tiene que ver con todo, tiene que ver con la parcialidad y el sectarismo de muchos jefes de medios, tiene que ver con el hecho de que personas como nosotros pues somos marcadamente independientes, no debemos nuestra presencia en este escenario ni a grupos económicos, ni a grandes grupos políticos, ni a grandes clientelas burocráticas. Y la independencia molesta al régimen. El régimen sí es una realidad. El régimen es una telaraña, una red muy amplia de complicidades que busca mantener el control del Estado a cualquier costo para de ahí derivar de manera sistemática beneficios para personas y grupos de todo tipo en el país. Y creo también que nos afecta mucho, de acuerdo con la pregunta de John Didier, el facilismo. El colombiano no cree en los procesos, el facilismo lleva al colombiano a las soluciones alegres, superficiales, a los análisis muy ligeros de la realidad. Y cuando se analiza un problema de manera ligera, pues también se aceptan soluciones ligeras y facilistas. Y yo creo que eso marca mucho la vida pública colombiana y por eso se elige mal. Se eligen personas que no tienen el compromiso con la solución real de los problemas, se elige y se designan a muchos funcionarios que están simplemente interesados en las glorias del poder, en los avalorios y en los atributos del poder para ejercerlos, disfrutarlos, lucrarse de ellos, pero que tienen poco interés en la transformación real del país y un compromiso de fondo con el bien común. Entonces, pues es un tema de cultura, es un tema de ensayo y error. La población se va dando cuenta de sus errores y hay errores que no se redimen, hay errores que sí se redimen, pero ahora como lo vemos recientemente en esta elección, la posibilidad cierta de que el senador Petro sea presidente, pues puede ser uno de esos errores de los cuales la democracia no se redime y una persona elegida bajo unas premisas de cambio muy, muy ligeras, muy, muy superficiales de una parte grande de la población que no reconoce la complejidad de los problemas, no valora lo que se ha logrado y por eso está dispuesta de alguna manera a sacrificar todo el entorno democrático en pro de esa mala opción. Claro que sí. Doctor Enrique Gómez, doctor John Milton Rodríguez, pues está hoy un día harto y aburridor para la política colombiana, digámoslo, desde el sentido del ciudadano del común, porque solamente hablamos de entrampamiento, de señalamientos, de perdón social, del que está en la picota, del que no está en la picota, de quién apoya a quién o quién está. ¿Cómo hacen dos candidatos, en el caso de John Milton, en el caso de Enrique Gómez, Salvación Nacional, para romper ese tema de polarización, ese tema tan harto que se volvió la política colombiana de señalamiento? Dos propuestas claras, doctor Enrique Gómez, para romper y decir aquí estamos presentes, somos otras alternativas que están en la palestra de esta política 2022. Pues seguimos comprometidos con la reforma integral de la justicia, pensamos que es el gran mal de la política nacional, el gran lastre que enfrenta la acción del Estado y obviamente la fuente de la disolución social, porque la sociedad toda está en manos de los delincuentes, en manos de los corruptos, y nadie de los candidatos que lideran las encuestas quiere tocar el tema, porque tienen rabo de paja, porque tienen compromisos con esa rama judicial que no se deja reformar, que no le sirve bien a la ciudadanía. Entonces, hay que seguir invitando a los ciudadanos a reflexionar sobre el hecho de que la falta de justicia es la inseguridad, la falta de justicia es la corrupción y que por eso una transformación de la rama jurisdiccional no solo es indispensable, sino urgente. Y por el otro lado, pues toda la agenda del desarrollo. El país se está acostumbrando y ya se proyecta un nuevo presupuesto escandaloso para 2023. El país se está acostumbrando a la intervención del Estado a través de subsidios monetarios no condicionados, como si eso fuera el gran remedio para los problemas de crecimiento y de falta de empleo. No lo es. Regalarle plata a la gente no está solucionando nada, está incrementando los índices de pobreza,
dificultando en muchos sectores de la economía la consecución de mano de obra, y muchos de estos subsidios no fracasan estruendosamente y ningún político los evalúa. Nosotros proponemos un giro radical hacia que la inversión de estos recursos públicos se haga en infraestructura, se haga en promoción agropecuaria. Mire qué chistoso, después de toda esta crisis alimenticia, lo que promueve el gobierno de Iván Duque es mantener el magro presupuesto del Ministerio de Agricultura y en cambio seguir creciendo los subsidios monetarios como ingreso solidario. Qué contradicción, ¿no? Nos quejamos de la carestía, nos quejamos de la falta de seguridad alimentaria, y la inversión pública en 2023 no va a reflejar precisamente una ampliación del apoyo a nuestros campesinos, que debiera ser masiva para reactivar la producción interna, generar empleo en el campo y frenar esta terrible carestía. Entonces creemos que hay que adoptar una vía de desarrollo seria, construyendo empleo de calidad, mejorando la capacidad exportadora y conectando la infraestructura, y cómo no transformando la educación, una educación que va a recibir 55 billones de pesos en el 2023 y que nunca ha tenido peores indicadores de calidad en relación con el conocimiento y la formación de los educandos, en particular en la red pública. Esas son un poco las transformaciones a las que invitamos a la población, a la ciudadanía, a reflexionar, y ese es el rumbo que pensamos que debe tomar la economía del país. Doctor Enrique Gómez, recorriendo el país también, porque hemos disparado a John Milton visitando Bucaramanga y otras regiones. Enrique Gómez visita Colombia, recorre el país y adelanta sus propuestas aquí en el CIA. ¿Cuál es la ciudad, la que más reciente visitó No, hoy? mañana estaremos en Cali, en el norte del Cauca, y posiblemente en la costa atlántica jueves, viernes, sábado y domingo. Recorrido total. Enrique Gómez, Salvación Nacional. Doctor John Milton, usted definitivamente nunca paró, siguió adelante en medio de todos los procesos con el Consejo Nacional Electoral, pero hoy, digamos, alineando a todo este tema del sector de fe en Colombia, lo vimos visitando Bucaramanga. ¿Y cuáles son esas propuestas para romper precisamente esta polarización de la política hoy? Han sido tres, Carlos, muy concretas acerca del desarrollo. Primeramente, Colombia necesita una visión de grandeza. Aquí nos hemos encerrado en una cantidad de discusiones que no han resuelto problemas de fondo. Eso se resuelve con más mercado, mayor competitividad y mayor productividad en Colombia, los diferentes sectores, especialmente el agrícola y el agroindustrial. Hemos hablado de 17 tratados de libre comercio que nos facultan exportar 5.000 productos con beneficio arancelario, y solamente lo hacemos con 500. Tenemos 32 departamentos en Colombia y solamente 7 desarrollan capacidad exportadora. Aquí lo que falta es camellar, trabajar realmente por brindarle verdaderas oportunidades de empleo a todos los colombianos. A punta de subsidios no lo vamos a resolver. Yo entiendo que hay una población de adulto mayor que no tiene familia, no tiene a nadie, que hay que ayudar, o unos niños huérfanos que también completamente desamparados, que también hay que hacerlo. Pero subsidios tienen que ser debidamente focalizados y temporizados, mirando las condiciones, las situaciones puntuales de la ciudadanía que está en esa situación de complicaciones o dificultades. Entonces, el desarrollo tiene que ver con esto, tiene que ver con educación al 100%, tanto en el campo como en la ciudad. No podemos depender de la educación pública absolutamente limitada y de pésima calidad. Tenemos que abordar los sectores privados, la tecnología, la conectividad y otras organizaciones sociales, incluso religiosas, que tienen espacios, que tienen aulas, que tienen instalaciones, incluso esa tecnología, que a través de convenios interadministrativos a cero costo podemos levantar unos procesos de participación ciudadana para que la educación sea a full y tengamos elementos como inglés, emprendimiento y tecnología en temas, inclusive en el bachillerato, para dar emprendimiento a los más jóvenes. Yo creo que es el momento de hacerlo. Los centros de sabiduría, inclusive para los mayores de 50, yo creo que es muy grave que una sociedad deseche la experiencia de los adultos, y los centros de sabiduría se convierten en esa oportunidad de la sociedad civil de aportarle a los más jóvenes en temas de emprendimiento, temas culturales, temas empresariales, temas de desarrollo que permiten que las dos generaciones se encuentren y aporten al desarrollo de un país, y los temas de atención a la familia. Vamos a liderar con firmeza el referendo por la vida, el derecho a nacer, que cuando un ser humano esté en su etapa de concepción tenga la garantía del Estado que su derecho básico es nacer, y eso lo vamos a liderar con mucha fuerza. Hemos hablado de seguridad,
como una manera clara de que sea un bien público al alcance de toda la ciudadanía, con un fortalecimiento en la inteligencia del Estado que permita anticiparse a la acción de los criminales, una política sólida de convivencia ciudadana en los barrios y veredas de Colombia, con una oferta seria de carácter mixto entre la sociedad civil, gobernación, alcaldía, presidencia de la República en temas de educación, deporte, cultura y emprendimiento, que los niños y jóvenes sepan que hay una oferta seria para ellos, que no hay que pensar en delinquir para poder de alguna manera tener oportunidad. Y en el tema de la justicia, coincido plenamente con Enrique, también en mi inicio de campaña hablaba de la necesidad de la reforma integral de la justicia, donde el delincuente sea debidamente sancionado y la ciudadanía tenga todas las garantías, no como ahora que el que tiene la garantía es el delincuente. El Estado creció en proceso judicial en más del 350% después de la Constitución del año 91 con el tema de las tutelas, pero el aparato de primera instancia es escaso. Tenemos un déficit de 42.000 jueces y como mínimo tenemos que involucrar 21.000 jueces más para tener acceso a la justicia en primera instancia y un reformateo completo al sistema penitenciario en Colombia. Las cárceles son una vergüenza, el INPE es un foco de corrupción y los temas de resocialización y emprendimiento en las cárceles no, el Estado no sabe de eso. Debe de permitir que la sociedad civil, con capellanías, confraternidades, organizaciones sociales, religiosas, universidades y centros de emprendimiento, brinden la oportunidad que esa persona no salga de la cárcel a volver a delinquir, sino que ya salga con un pensamiento de aportarle a la sociedad. Estamos enfocados en eso, Carlos, desarrollo, seguridad y justicia para todos los colombianos. John Milton Rodríguez, Enrique Gómez, Salvación Nacional, Colombia Justa Libres, aquí en el CIA. Hace unos momentos, nuestra periodista y directora de noticias del CIA en Arauca, llorando en estos micrófonos, nos hablaba de una nueva masacre en Colombia. En Tame, allí en un corregimiento de Tame, se presenta la muerte de una menor de edad a nombre de las disidencias de los grupos al margen de la ley. Quiero cerrar rápidamente con un concepto corto pero claro frente a lo sucedido en Putumayo, que es otro de los temas polémicos. Doctor Enrique Gómez, Salvación Nacional, doctor John Milton Rodríguez, Colombia Justa Libres. ¿A quién se le cree? ¿Al Ministerio de Defensa, que ha estado enredado en tantas polémicas? ¿Se le cree a la región del Putumayo, a esos sectores campesinos? ¿Quién va a decirnos la verdad de lo que sucedió en el Putumayo, doctor Enrique Gómez? En esas veredas de Puerto Leguízamo, desde hace muchísimos años, se toleró por la misma población el ingreso de grupos narcotraficantes y narcoguerrilleros, y desgraciadamente no han sido coherentes en su postura social y comunitaria en relación con el cultivo del narcotráfico. Y cuando se reclama precisamente por la falta de presencia del Estado y hace el Estado presencia efectiva luchando contra el fenómeno de los cultivos ilícitos, muchos de los integrantes de estas comunidades que se benefician del narcotráfico salen intimidados, manipulados o interesados a rechazar la acción de la fuerza pública y la presencia soberana de las instituciones en ese territorio. Entonces, este es un dilema muy antiguo, este es un dilema donde precisamente la lucha contra las drogas pues también fracasa, y es en cómo en esas zonas remotas del país pues realmente la presencia sistemática de los grupos dedicados a los narcocultivos pues distorsiona toda la interacción con la comunidad. Yo creo que esta operación que ha sido criticada de manera, vuelvo y digo, arbitraria, a priorística, tiene claramente orden de despacho, surtió todos los protocolos del derecho de operaciones y corresponde a una operación legítima de la fuerza pública para enfrentar un fenómeno criminal como es el narcotráfico. Y eso se somete a unos estándares importantes de control dentro de las fuerzas militares que merecen y deben merecer toda la credibilidad por parte de la población y por parte de la comunidad periodística. Y eso tiene eventualmente un rango de incertidumbre. Precisamente en estos complejos cocaleros está sojuzgada gran parte de esa población civil al servicio de los mafiosos narcotraficantes, de los grupos guerrilleros que se dedican a proteger estas instalaciones o a realizar ellos mismos el cultivo. Entonces, es una realidad sumamente difícil en donde no puede la fuerza pública renunciar a preservar el orden y preservar la soberanía, y por ello debe recibirse y aceptarse
con un nivel alto de credibilidad, las versiones que ha dado el Ministerio de Defensa, y eso tiene unos procedimientos. Aquí no se puede ir enjuiciando ni a un ciudadano común y corriente, y menos a un servidor público que se juega la vida por la defensa de las instituciones desde tribunas periodísticas parcializadas. Yo creo que hay que revisar el protocolo de la operación, entender que esos protocolos no son perfectos como ninguna obra humana lo es, y creer firmemente que las fuerzas militares de nuestro país se esfuerzan muchísimo para mantener el volumen de operaciones que les permita cumplir con su misión institucional y a su vez adelantar este tipo de operaciones dentro de los cánones del derecho internacional humanitario y dentro de los procedimientos previstos en el marco de la doctrina de operaciones del país. Entonces, cierro diciendo que no podemos dejar tergiversar y debemos entender las motivaciones. Aquí hay quienes prefieren que el narcotráfico cunda porque un sector grande de la política nacional ya le perdió el asco a mezclarse con esos dineros de las economías ilícitas. Le parece bien que campeen en el territorio nacional, que financien sus actividades, y por eso se la pasan denunciando falsamente las operaciones del Estado, entrabando la presencia legítima del Estado para frenar estas economías ilícitas. Carlos, tengo que retirarme para otro compromiso. Un saludo a John Milton, a toda la audiencia del sistema, y gracias por esta oportunidad. Muy buen día. Muy buen día para usted, doctor Enrique Gómez, Salvación Nacional, candidato presidencial. Senador y candidato presidencial John Milton Rodríguez. Ese tema se volvió Primero, polémico. Putumayo se volvió polémico. ¿Y quién tiene la razón en lo que se pregunta el ciudadano del común? no, primero lamentar la pérdida de la vida en Tame Arauca. La vida nos duele a todos y la pérdida de la vida de una persona, pues obviamente nos compunge, más cuando es de la sociedad civil y más a manos de los criminales de las disidencias de las FARC, que rechazamos y repudiamos completamente. Déjeme decirle varias cosas. El tema de Arauca es un tema delicado, es un tema que he denunciado y hemos dicho que hace 30 años el ELN, según la misma población denuncia, son los dueños de la contratación pública en Arauca. Y también hemos dicho claramente, según las denuncias de la ciudadanía que recibimos con frecuencia, de que lo que está pasando realmente en la frontera es que nos están corriendo la frontera. Y con el cuentico que están agarrados las disidencias de las FARC con el ELN, se está generando una zona gris, donde actúa la delincuencia como amos y dueños de esa zona de la frontera. Creo que ahí nos falta ponerle mucho más pantalones al tema y decisiones mucho más firmes frente al tema de la acción de los organismos de control del Estado colombiano, Contraloría y Procuraduría, para poder llegar al fondo de cómo se articulan los grupos al margen de la ley y el narcotráfico con funcionarios y servidores públicos. Entonces, eso de Arauca y la zona de frontera tiene ese tema, y como presidente de la República, sí templaría fuertísimo y pondría muy clara, y me pondría los pantalones, uno tiene que uno ponérselos, porque la ciudad tiene que estar protegida, tiene que estar segura, tiene que tener un presidente líder en el tema de seguridad, y es erradicar a esta partida de criminales que no hacen sino hacerle daño a la población, y esa mezcla terrible que hay entre la politiquería, el narcotráfico y los grupos al margen de la ley. Ese es el tema de Arauca. El tema de Putumayo. Colombia tiene un Estado social de derecho, tiene un debido proceso, deben de hacerse todas las investigaciones que se requieran, sobre todo porque este tipo de acciones obedecen a un protocolo y a un ordenamiento dentro del derecho internacional humanitario, de tal manera que eso no es que a algunos se supongan de que es que aquí tenemos unas fuerzas militares que violan los derechos humanos porque les da la gana o porque simplemente intencionalmente lo hacen. Eso no es así. Entonces yo quiero preguntarme por qué hay cuatro ONGs que se dicen la comunidad internacional. O sea, yo no sabía que cuatro ONGs podrían tener la atribución de llamarse comunidad internacional. Y nunca han levantado, yo no sé ustedes como periodistas, pero yo hace rato no escucho a ninguno de ellos levantar el grito al cielo diciendo por qué volvió otra vez el reclutamiento forzado de menores de edad a la zona de Putumayo. No he escuchado que digan eso. No he escuchado que levanten el grito al cielo diciendo no entendemos por qué colocan como carne de cañón a los líderes sociales y a los campesinos en medio de su negocio de narcotráfico para impedir la acción de la fuerza pública o de la fuerza militar. Tampoco he escuchado ese tipo de denuncias.
Entonces aquí hay un tema ideológico fuerte. Como reitero, en ese tema hay un negociado tremendo entre grupos al margen de la ley, narcotráfico y funcionarios y servidores públicos. Esa triada satánica hay que confrontarla y como presidente lo haría con muchísima firmeza para poder avanzar. Nosotros no podemos quedarnos simplemente con ese tipo de información manipulada. Y al que esté en el delito hay que confrontarlo con la firmeza y la fuerza del Estado. Y hay que darle toda la seguridad a la ciudadanía. Nosotros no podemos ser blandengues y el narcotráfico hay que confrontarlo con firmeza, pero repito, desarrollo requiere Colombia, se requiere una visión de grandeza. No puede ser que el principal problema para los colombianos sea el narcotráfico, no. El narcotráfico es un gran problema, como lo es el hambre, el desempleo, como lo son los temas de corrupción. Pero el más grande problema es la falta de visión. Y yo voy a aportarle a Colombia visión de grandeza. Un país que se proyecte inclusive en el marco mundial e internacional con dos grandes autopistas de inversión y de generación de empleo y de empresa para todos los colombianos, Carlos. Senador de la República y candidato presidencial John Milton Rodríguez. ¿Será que llegó la hora y el momento de tener un Nayib Bukele como El Salvador? ¿O hay mucha diferencia entre Nayib Bukele y John Milton Rodríguez y entre Colombia y El Salvador, senador? Somos diferentes, pero evidentemente hay coincidencias. Mi estilo de liderazgo es republicano, es firme frente a la delincuencia, es amoroso y tierno frente a la población. Considero que hay que proteger la población, hay que proteger las familias, hay que proteger a todos los colombianos sin distingo social, religioso ni sexual. Hay que darle oportunidades a todos, pero seré muy firme y muy fuerte frente a todos aquellos que le hagan daño o que pretendan hacerle daño a los colombianos. Carlos, Bueno, gracias. claro. Vamos ahorita a otra entrevista. Rápidamente, solamente me dejó la agenda el doctor Enrique Gómez. ¿Hacia dónde va John Milton esta semana? ¿Cuál es la agenda del candidato presidencial? Hoy estoy en Cartagena, mañana estaré en compromiso, en recorrido de campaña en Cartagena, mañana estaré en Bogotá en debates, en algunos debates presidenciales, entrevistas con diferentes medios de comunicación. Tengo también un compromiso en el Congreso de la República. El día miércoles estaré en Santa Marta, el día jueves estaré en Barranquilla, el día viernes estaré en la ciudad de Medellín, el día sábado estaré en Villavicencio, y el día domingo tengo unos compromisos en Bogotá en la mañana y en la noche estaré en el debate presidencial de Telepacífico que se transmite para toda Colombia en horas de la noche el día domingo. Un poquito movida la agendita. Bendiciones, senador y candidato presidencial. Gracias por estar en el CIA. A ustedes, Dios te bendiga. Un abrazo y muchas bendiciones para ti y para todos los oyentes. Los bendigo. Vamos adelante. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. CIA.